Bueno, hoy es el Día Mundial del Urbanismo. Día Mundial del Urbanismo, declarado en 1947 por las Naciones Unidas. El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30 países de 4 continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional al que pertenecen estas. El Día Mundial del Urbanismo presenta una excelente oportunidad para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. Todo esto comenzó en 1934 con el urbanista ingeniero Carlos María de la Paolera, primer catedrático de urbanismo en la Argentina, exdirector del Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y graduado en un Instituto de Urbanismo de París también, y concibió él el símbolo del urbanismo con el oro azul y verde por el sol, el aire y la vegetación. En fin, cuestiones históricas, pero importantes recordar así, especialmente para aquellos grandes profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, del urbanismo, del diseño, y uno de ellos es mi caro amigo y respetado profesional, arquitecto y docente, Carlos Cataldi. Gracias por estar acá. Acércate. Gracias, Bruno, por la invitación y sobre todo por los conceptos grandilocuentes. No, es grandilocuente, es una realidad. Carlito Cataldi, vos sos un referente importante. No sé si no te das cuenta, pero todo el mundo habla de vos y sabe que vos tenés una corriente muy bien diseñada a través de tu trabajo honesto, honrado, en todos los aspectos, ¿verdad? Honesto y la misma cosa que honrado, pero eficiente, puntilloso, porque siempre fuiste miraste siempre mucho y tenés una visión muy, muy anticipada de las cosas. Y bueno, y llegado el momento, construís acorde a lo que vos imaginás que deben de ser las residencias, las casas, los proyectos, o cómo, por ejemplo, arreglar en su momento el famoso Palacio de López, por ejemplo. Tenemos parte de ese documental, ese material, a ver donde se lo puede divisar ahí a Carlos Cataldi, que estaba liderando. Podemos poner eso, José, que estaba liderando esa transformación edilicia de un monumento nacional, es el más importante de nuestro país, el Palacio de López, y bueno, se tuvo que reconstruir, digamos, por lo menos se empezaron a sacar las famosas capas de pintura. Durante mucho tiempo estuvo semi abandonado en el aspecto de remozar su estructura, digamos, y en el gobierno de Federico Franco coincidió que Carlos Cataldi estuviese ahí a la cabeza de toda esta transformación y se logró un gran avance. Creo que hasta ahora luce ese palacio de una manera distinta, diferente. Ahí vemos imágenes de cómo se encontró y qué se persiguió. Ahí está Carlos Cataldi con sus colaboradores directos. Todo lo que se hizo fue también un trabajo documental que acompañó el caso de nuestro centro de comunicación, acompañó este florecimiento a través del Palacio de López, esa gigantesca escalera de mármol que al verla me viene a
a la mente la imagen subiendo las gradas, algo dificultosamente, al Papa Juan Pablo II, que estaba subiendo esas gradas años antes, ¿verdad? En 1988 creo que fue, 88, cuando arribó el primer Papa a Paraguay, después vino el Papa Francisco, y subiendo esa cuesta o esas gradas con mucha dificultad, ya un señor que tenía sus años, el Papa Juan Pablo II, pero bueno, y ahí están los primeros presidentes. El general Egusquiza creo que fue el primer presidente que gobernó desde el Palacio de López en 1894. ¿Y cómo fue ese momento? Así rápidamente nomás, porque yo creo que ya hablamos de esto hace la última vez que estuviste, pero siempre es importante recordar porque el público cambia siempre, Carlos, y nunca nos vamos a cansar de saber lo que eso significó, ¿verdad? La transformación, la puntillosidad, el esmero que se puso acá para transformar o arreglar o remozar, no sé cómo se puede decir, todo esto que no es moco de pavo, ¿verdad? A ver. Bueno, la verdad es que se dieron una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, que posibilitó que podamos trabajar en la intervención para recuperar el edificio del Palacio, ¿verdad? Y esas circunstancias sobre todo se dieron gracias a que desde la Facultad de Arquitectura, a través de las cátedras de patrimonio, en el cual yo soy parte, ¿no es cierto?, nos pusimos a disposición para poder llevar adelante el proyecto de la intervención y la restauración del edificio del Palacio, que dicho sea de paso estaba en un estado bastante degradado, ¿no es cierto?, por años y años de abandono. De abandono, y no solamente de abandono, sino, ¿cómo te puedo explicar? O sea, cuando la gente que interviene en un edificio no sabe cómo hacerlo, entonces evidentemente queda mal. Entonces acá lo que se hizo es un trabajo meticuloso, con un equipo de personas de primer nivel, y se recuperó lo que era la esencia del edificio. Pero ahora se ve un edificio con todas las pinturas que tenía, que estaban ocultas de años y años de capas de pintura. O sea, se recuperó el espíritu original de este edificio. ¿Y ese tono que tiene ahora, era el tono original, digamos? No. Resulta ser que después del bombardeo de Asunción por las tropas brasileras, el Palacio fue tal vez el edificio que más sufrió, digamos, en ese bombardeo. Que más impactado estuvo. Que más impactado estuvo. Y cuando se decide restaurarlo, después de años de abandono, ¿verdad?, estaba en muy mal estado, que se decidió, lógicamente, pintarlo. Y este color que aparece ahora es el color que nosotros encontramos como la primera capa de pintura colocada sobre el revoque original. El Palacio originalmente iba a ser un edificio con revoque, digamos, a la piedra, simulando un edificio muy característico de las construcciones europeas de esa época, pero luego, con el tema del bombardeo y el estado en que quedó, yo supongo que la serie de reparaciones... Ya no hubo el dinero suficiente. No solamente eso, ya el tiempo. Quedaron las huellas de ese... entonces se habrá decidido, bueno, pintemos el Palacio, ¿verdad? Y ese es el color que aparece como la primera capa de pintura. Entonces se tomó la decisión, bueno, volvamos a utilizar ese color. Y las persianas en color verde, por ejemplo, no sé si ahora, porque ustedes pintaron en color verde, sí. El tono, no sé ahora en qué tono están. Están en el mismo color. En el mismo tono, ¿verdad? Lo que pasa es que era común en la época. El famoso rosado era tal vez el color más común, claro, como pintura en esa época, ¿verdad? Y las persianas, que había que pintarlas para protegerlas, porque la madera
con el sol, la lluvia y demás cosas. Y bueno, y se usaba el verde. Se destruye. Sí, ¿verdad? De todas maneras, ninguna de esas persianas que estaban ahí ya son las persianas, por decirlo, originales colocadas por el arquitecto de López, ¿verdad? Ya el edificio fue sufriendo muchas modificaciones con el tiempo, ¿verdad? Un día como hoy leí que venía Ravisa, entre paréntesis. Un día como hoy, de hace mucho tiempo, que fue este arquitecto italiano el que también cambió la cara de Asunción en aquel momento, ¿verdad? Hace muchos años. Y un día como hoy en París se abría al público el Museo del Louvre, entre paréntesis, en 1783, el famoso Museo del Louvre, un 8 de noviembre. Y bueno, y también en 1960 en los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy era elegido presidente. En 1960, un día como hoy. Y también elegido presidente George H.W. Bush, que era el padre de este segundo Bush, en 1988 en los Estados Unidos. Él era elegido un día como hoy. Y un día como hoy en Brasil, en el 2019, el expresidente Lula da Silva abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión. Bueno, vamos directo a... Tenemos una construcción muy buena de la autoría de Carlos Cataldi, una residencia muy buena que la queremos mostrar. ¿Qué pasó el martes en Estados Unidos? Según tu visión de, qué sé yo, como profesional, como ciudadano de América, porque Estados Unidos es indudablemente el país más poderoso del mundo, y nosotros todos tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. ¿A vos te pareció correcto que llegara Trump, o que de vuelta llegara Trump a la Casa Blanca? Yo creo que si hay algo que hay que destacar de Estados Unidos, es que tiene un sistema democrático que funciona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? O sea, hoy pueden estar demócratas, mañana pueden estar republicanos, ¿verdad? Y esa flexibilidad que al final la da el votante, ¿verdad? Es la libertad que tienen de elegir en base a sus convicciones, ¿verdad? Si no les pareció bueno el gobierno demócrata que estuvo anteriormente, bueno, tienen la opción de buscar otra alternativa. Otra alternativa, y Trump aparece como una alternativa que creo que su discurso impactó en el votante norteamericano, que dijo, bueno, si esto no nos convenció, probemos algo nuevo, ¿verdad? O algo, una promesa de que vamos a estar mejor. Y eso es destacable, ¿verdad? Claro. Y el que gana, gana, y el que pierde felicita al ganador, y la democracia continúa su camino, ¿verdad? Continúa su camino, y el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, pide bajar la temperatura, entre comillas, la temperatura política luego de la victoria de Trump. Bueno, así que se gane o se pierda, se puede confiar, lo que decía acá el arquitecto Cataldi, en el sistema electoral de los Estados Unidos. Así mismo. Joe Biden pide bajar la temperatura política luego de la victoria de Trump. Y Putin y Trump, justamente dos líderes mundiales, afirman estar dispuestos a retomar el contacto. Donald Trump elige a Susie Wiles como próxima jefe de gabinete en la Casa Blanca. Susie Wiles. Donald Trump agradece a Susie
Wiles ofreció su primer discurso de victoria el martes. Trump, en las elecciones, el futuro mandatario agradeció públicamente a Wiles su trabajo en este tiempo. Y se le atribuye, según CNN, a esta señora que esta última campaña del republicano, la tercera después del 2016 y 2022, haya sido la más sofisticada y disciplinada. Bueno, así que en agradecimiento la va a nombrar, o la nombró ya prácticamente, o la va a elegir a esta señora como próxima jefa de gabinete en la Casa Blanca. Y Trump también dice que la frontera será su prioridad y que ya ha hablado con 70 líderes mundiales. Donald Trump reconoce también la conversación cordial con Kamala Harris y con Joe Biden, porque ambos lo saludaron, lo felicitaron, y él también reconoce que fue una conversación cordial con ambos, tanto con Harris como con Biden. Y por otro lado, Milei de la Argentina viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Bueno, más o menos rápidamente sobre el particular. Pero, ¿y a vos te inspiraba confianza también Kamala Harris o no? A la distancia, obviamente. Mira, yo creo que hay que... Y más por haber podido, ¿cómo se llama? Por haber podido ser la primer mujer en la Casa Blanca, digamos. Bueno, la verdad que es el segundo intento fallido de las mujeres en Estados Unidos. Después de Hillary. Hillary Clinton fue el primer caso, ¿verdad? Y también fue Trump el vencedor. Claro, qué notable. Y ahora Kamala, o sea, es Trump nuevamente el que vence en esta justa electoral, ¿verdad? Paraliza a las mujeres. Paraliza a las mujeres. Puede ser, digamos, no creo, ¿verdad?, que el votante norteamericano no confíe en una mujer para la Casa Blanca, no sé, ¿verdad? Pero de todas maneras creo que el discurso de Trump fue un discurso bastante fuerte y hay que entender qué estaba buscando el elector norteamericano. Yo creo que Trump colmó esas expectativas. Bueno, yendo al terreno del querido Carlos Cataldi, que es arquitecto, urbanista, diseñador, dibujante, muy buen dibujante es también Carlos Cataldi. Bueno, de ahí comenzó toda su... eclipsaba con sus proyectos de arquitectura, porque él tenía todo, estaba en los detalles. Seguía los pasos de Pindú en su momento, me acuerdo perfectamente. Tenemos un material de Carlos Cataldi, a ver si, o sea, lo que hizo, acá está la casa, esta mansión enorme de autoría en diseño de Carlos Cataldi, que al parecer está a la venta. Él se sorprendió porque no sabía y se sorprendió de que era la casa que él había hecho y que está a la venta. Pero es enorme esta residencia con una tecnología nueva, avanzada y qué sé yo. ¿Cómo podés describir esto, querido Carlos? A ver, ¿y en cuánto tiempo realizaron esta casa? Bueno, la verdad que es un proyecto bastante grande, ¿verdad? Y bueno, como se ve ahí, está en un terreno en el Yacht Club, ¿verdad? En el Yacht, sí. Sí, en el Yacht, ¿verdad? Y bueno, fue, digamos, un proyecto que se hizo con todas la tecnología, por así decirlo, ¿verdad? Domótica, aire acondicionado central, etcétera. O sea, fue realmente un buen trabajo y llevó más o menos un año su construcción. La construcción, ¿verdad? Sobre todo porque en el yacht tenemos un problema con el tipo de suelo. Acuérdate que el terreno del yacht es una arena de río prácticamente. Sí. Entonces, el tiempo que se tomó en poder hacer la fundación con los pilotes fue un tiempo. Pero de todas maneras es una casa y ahí me enteré que está a la venta cuando vi la publicidad. Qué linda esta zona, qué linda esta zona. ¿Y se puede saber de quién es a quién pertenece esta casa o no? Preferiría no.
¿verdad? Preferiría, Viste bueno. que siempre hay un... Sí, entiendo. ¿Verdad? Vos me entendés, ¿verdad? No sabemos si al propietario ¿Le gustaría o no? le gustaría o no. Bueno, pero se nota que es una casa muy bien terminada, muy bien acabada. Sí, muy bien equipada también, ¿Y ¿verdad? qué edad tiene esta casa, digamos, desde su Y construcción? esta casa debe tener 3 o 4 años, más o menos. Ah, sí, ¿verdad? o sea, prácticamente nada. Nueva estaría. Sí, nueva, ¿verdad? Sí, más o menos, a ver un poco, sí, 4 años por ahí, no más. Y ¿verdad? bueno, pero una casa novísima, perfecta. Sí. Bueno, decime, ¿y cómo estás viendo, volviendo al monotema, nuestra, siempre con miras a mejorar y a que lleguen los 500 años de Asunción y que algo cambie respecto al rostro de nuestra ciudad? ¿Cómo estás viendo nuestra ciudad hoy y cuáles serían, no hacer historia, sino de ahora en adelante, cuáles serían los pasos fundamentales como para tratar de embellecer a Asunción? ¿Qué vos harías a partir de ahora si te dicen, bueno, están llegando los 500 años de Asunción, Carlos Cataldi, ¿qué habría que hacer ya para mejorar la imagen de Asunción, verdad? Bueno, la verdad es que Asunción tiene... Todas las cosas no se pueden hacer. Todas las cosas no se pueden Bueno, hacer al mismo pero, tiempo. pero lo más importante, ¿verdad? a tu criterio. Y mira, básicamente Asunción es una ciudad en estado de abandono, ¿verdad? En el sentido de que por donde uno va, ve una ciudad, vuelvo a insistir, en estado de abandono, ¿verdad? Uno ve suciedad, uno ve roturas de calles, roturas de veredas, espacios públicos, digamos, sin un mantenimiento, ¿verdad? Por otro lado, la falta de respeto a una planificación que hace que te aparezca cualquier cachivache en cualquier lado, ¿no es cierto? A Asunción le falta planificación. Sí, pero aparte de eso, asumir lo que implica ser una ciudad capital, ¿verdad? O sea, una ciudad capital tiene que mostrar otro rostro, no el que está mostrando Asunción, ¿verdad? Sobre todo en los espacios más significativos. Tenemos un centro histórico que es el centro que conocimos, por lo menos nosotros. Hace más de 50 años es igual. Es peor, antes estaba más cuidado. Antes estaba cuidado porque realmente vivía gente, estaba el comercio en el centro. Hoy está en estado de abandono, ¿verdad? Pero aparte de eso, Asunción tiene otro problema que yo creo que es el problema principal. A ver, acuérdate que Asunción es una ciudad de apenas 500.000 habitantes, ¿verdad? Es una ciudad que se ha encargado de expulsar a la gente, ¿verdad? En todo este tiempo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué se da ese fenómeno? Y por los costos. Asunción es una ciudad cara porque evidentemente poca gente no puede mantener toda la infraestructura de nuestra ciudad. Acuérdate que Asunción tiene 500.000 habitantes y todos los días triplica o cuatriplica su cantidad de habitantes con gente que entra los a la famosos ciudad. commuters. Entran a la ciudad, lógico, ¿no es cierto? A trabajar, a estudiar, porque es la sede del gobierno central. Entonces vos te imaginás lo que implica para la ciudad esa cantidad de gente que ingresa todos los días, sin contar, aparte, creo que dijeron una vez que son como 600.000 los vehículos que ingresan por día, ¿no es cierto? Destrozando las calles, ¿no es cierto? No existe el famoso estacionamiento tarifado, que hubiese sido una solución, porque acá te entra la gente a las 6 de la mañana y te deja el auto estacionado hasta las 3, 4 de la tarde. No hay ni dónde estacionar, las calles están colapsadas, o sea, hay muchas aristas que se deben manejar, pero esto es algo ya viejo, no sé cómo decirte, no de es de larga ahora, data, sí, de claro. larga data, ¿verdad? Claro, por supuesto. Decime, estuve con María Luz, con mi señora, comenté acá la otra vez en la Costanera, ahí donde está la rueda de Chicago, esa iluminada, Sí. que es muy lindo símbolo. Bueno, llegamos ahí con el auto y hay un estacionamiento amplio ahí,
una boca de lobo, no había un farol encendido, todo apagado. O sea que dejamos el auto ahí a la que Dios es grande, porque claro, porque supuestamente hay cuidadores, pero esos cuidadores son peores que nada. Claro, bueno, después uno comienza a caminar, ¿verdad? Comienza a caminar. Y uno va, yo que tengo la manía de querer hacer las cosas un poquito mejor, ¿verdad? Empiezo a ver las dificultades o sea, los parches ahí, no hay una senda clara ahí lleno de recovecos, cosas. Pero primero que sigue no habiendo luz. En toda la caminata no tenés luz, ¿verdad? Ese es un problema. Después tenés cuestiones, la basura tirada ahí la gente toma una gaseosa de plástico, el vaso o lo que sea, y tira ahí. O el helado, tira ahí. O los papeles volando, las cosas. Y eso es un problema cultural. Bueno, ya sé, pero te quiero decir, antes vos veías mucho más, ¿cómo se llama? Estos señores de las motonetas, ¿cómo se dice? ¿Motocicletas? No, amigos, los guardias. Los guardias. ¿Cómo se llaman los guardias? Los linces. Antes vos veías los linces, ahora ya prácticamente no ves. Hay un par de linces que aparecían ahí semi en la oscuridad, porque como todo está apagado. Decime... Y eso tenía que ser un vergel, una jardinería impecable, llena de flores. No existe es eso. Que no existe hasta hoy un plan de manejo de esa costanera. Vos viste que se van colocando las cosas de acuerdo a cómo aparecen nomás. No, yo te estoy contando esto porque quiero que me des una albricia, no sé, quiero que me des alguna perspectiva. Porque ahí se habrá gastado cualquier cantidad de dinero. Es que la construcción de la costanera fue un gasto muy importante, claro, ¿verdad? Que se veía como un gran beneficio para la ciudad, en el sentido de que era que Asunción recupere, ¿verdad?, esa relación de la ciudad con el río. Pero terminó siendo una autopista que bordea el río y todo el... Pero ni siquiera autopista, porque son... Nada, por decirlo, una calle. Dos andariveles. Dos andariveles. Dos andariveles, eso tenía que ser de 4. Pero todo el resto del terreno, hasta ahora no hay un planteo, una propuesta del uso de eso. Vos te das cuenta que puede aparecer la rueda de Chicago, mañana puede salir la rueda de Chicago y te puede aparecer una calecita. Hay muchos lomiteros, eso, pero está exacto, bien, ¿verdad? Bueno, y después vos te vas hasta el famoso arpa de Juanpi, creo que Juanpi, sí. Pero el arpa, que yo pensaba que era mucho más majestuosa, me encuentro con una arpita, ¿verdad?, que debió de estar, a mi criterio, en la rotonda esa, porque hay un espacio mucho más grande, que ahí se hubiera erigido ese arpa como símbolo central de la unión de la gente que viene desde aquel lado y la gente que va de aquí para allá. Claro. Y pusieron medio en un rincón ahí. Pero también la escala, Bruno, te das cuenta que... la escala, eso tenía que ser mucho más grande, claro, mucho más grande. Un espacio, como el espacio de la costanera. A eso me refiero yo. Claro, o cualquier espacio urbano con esas características, te da el concepto te invita. La proporción que tienen que tener los elementos, ¿no es cierto?, que se van a... o que se pretenden que se conformen en unos hitos urbanos. Entonces, si vos querés poner algún tipo de monumento, escultura o lo que sea, tenés que pensar en esa proporción, porque si no, aparecen... se pierde. Y aparecen como unos chiches puestos en el lugar, ¿no es cierto? Puede ser un buen trabajo, claro, ¿no es cierto? Yo no dudo de la calidad del trabajo de Juanpi, ¿verdad? Pero lastimosamente... falta escala. Le falta escala, ¿verdad? Y no solamente eso, tiene una iluminación, no sé, de mi punto de vista, no sé si fue parte de la idea, muy deficiente, que a la noche prácticamente no se la ve. Totalmente deficiente.
Y después si continúas... Y la pregunta es, no no quiero que nos tome a mal, Juanpi, porque nos viene por ahí la mano. No es... Porque seguramente si bajó el nivel de la escala que está diciendo acá el arquitecto Cataldi, es por la falta de pago del dinero que pudo haber conseguido él para hacer algo mucho más magnificente, ¿verdad? La verdad es que desconozco, ¿verdad? Y también yo desconozco eso, pero no es esa mi consulta. La pregunta es, ¿quién custodia toda esa zona? ¿Quién tiene que estar velando para que ningún foco se queme, que ninguna basura esté tirada ahí, que funcionen los vertederos, ¿cómo se llaman las cuestiones de? Porque vos te vas a Buenos Aires o cualquier otra ciudad y ves los basureros gigantescos, pero estéticamente bien hechos, bien sólidos, en Francia, en París, en Londres. No sé si me estoy explicando. Sí, acá ves unas cosas enclenques, todas torcidas, rascas, no sé si me entendés. Yo te entiendo perfectamente. ¿Quién vela por eso? Ahora, evidentemente que todo eso corresponde o está en el ámbito del municipio, ¿verdad? Ahora, yo también entiendo que al municipio de Asunción se le va de las manos el manejar los espacios públicos con la cantidad de gente que todos los días entra y sale de la ciudad. Imagínate que triplican o cuatriplican, ¿verdad? No hay presupuesto que alcance. Acuérdate que esa gente que entra o esos vehículos que entran y salen, no sé hasta qué punto, creo que nada, colaboran con los impuestos y las tasas de la ciudad, ¿verdad? A mí me cobran, a vos te cobran mantenimiento de pavimento, ¿verdad? Ahorita sé que tenés 600.000 vehículos que entran de afuera que no pagan ningún mantenimiento de pavimento y te dejan, por supuesto, la calle en mal estado. Hecha pomada. En mal estado, ¿verdad? O sea, utilizan los espacios públicos, se retiran de la ciudad y eso queda lo que dejaron ahí. Decime vos, como ya que tocaste eso a escala, muy bien dijiste, y como urbanista y arquitecto, en toda esa, y ya tenemos que ir cerrando esto, en toda esa costanera, ¿nos hubiera planteado unas fuentes de agua importantísimas con un, ¿cómo se llama? Un basamento, ¿cómo se dice eso que brocal. Un brocal de mármol, una cosa así importante, imponente? Eso no se piensa cuando se hace algo acá. Con todo el dinero que se maneja o se mal maneja. Porque esa no, es la verdad es que se pudieron haber hecho muchísimas intervenciones para llegar, no sé si el término es hermosear, pero por lo menos darle un ambiente, ¿no es cierto?, a esos lugares públicos, ¿verdad? ¿Y por qué eso no es una ciudad? ¿Por qué no se contempla eso, che? Y no sé. No se tiene en cuenta y eso. A lo mejor no es parte de las prioridades, ¿verdad? Pero vos te vas a ciudades como acá, como vos mismo dijiste, Buenos Aires nomás. No, uno se Buenos Aires ya es vos te vas y encontrás a Corrientes nomás. Claro, en las plazas. O a Foz de Iguazú. Pero bueno, Foz de Iguazú ya es increíble cómo se transformó a costilla de nuestra ciudad del este, ¿verdad? Y con el mismo dinero que surgió de Itaipú, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Bueno, pero eso es parte, digamos, otra historia. Es parte, eso también tiene que ver con qué queremos los ciudadanos de una ciudad, qué exigimos, ¿verdad? Porque vos tenés de repente la gente que está manejando la ciudad que a lo mejor tiene una expectativa diferente, o hay habitantes de la ciudad a los cuales le interesaría poco, como vos decís, la fuente de agua y mármol, ¿verdad? Porque no forma parte de su... ¿Cuándo nosotros podríamos cambiar, hacer remozar nuestra cara? Porque Asunción es nuestra cara. Porque la gente que viene, la poca gente que viene acá, viene a conocer Paraguay, es la cara de Paraguay, claro. La capital. ¿Cuándo nosotros vamos a lavar la cara de nuestra ciudad? Yo creo que ese es un trabajo colectivo, Bruno, ¿verdad? Yo creo que eso depende de todos los ciudadanos de la ciudad, ¿verdad? El proponernos, ¿verdad?, a plantear ese tipo de... Entre la estética, obviamente. Claro, lamentablemente, digamos, el ciudadano es el menos consultado siempre. Imagínate que en un barrio residencial, eminentemente habitacional, un día vos te levantás y ves que te están levantando un edificio al lado, ¿verdad? Y
te consultaron, hicieron una consulta con los vecinos, decir queremos cambiar esta zona, aparece un día. Entonces vos te das cuenta que realmente esa relación, esa comunicación entre los que manejan el municipio y los vecinos, ¿verdad? No existe. Bueno, Carlitos Cataldi, vos no querrías ser el director así de urbanismo de Asunción, por ejemplo, no sé, no te digo que seas el intendente, sino el que dirija realmente lo que debe o deba demostrar nuestra ciudad. Mira, me conformaría con que me consulten nomás, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que esos cargos son cargos que tienen un alto componente político, ¿verdad? Y realmente hay que ser un equilibrista para manejarse en esos cargos, ¿verdad? Pero por lo menos el hecho de la consulta, están los ciudadanos, está la universidad, la facultad de arquitectura, que bien puede ser una fuente de consulta, porque en la facultad se tienen muchísimos trabajos realizados al respecto de la ciudad, ¿verdad? Que sin embargo están muriéndose ahí en los archivos porque no pasa nada. No, y sí, o sea, tendría que haber esa... ¿Y a quién uno tiene que consultar sobre esto, chica? ¿María Teresa Miranda Encina Marín o no? María Teresa creo que ya se jubiló en la municipalidad y ya. en la facultad, ¿verdad? No, pero hay. La facultad tiene una estructura que funciona, a la cual habría que recurrir, ¿verdad? A Chona Font, por ejemplo. A Chonita Font, nuestra amiga y compañera. Bueno, Carlitos Cataldi, ¿cómo está? Tu señora te secunda y es arquitecta también, por También, supuesto. sí. Ustedes conforman un equipo grande. Y nosotros tenemos los dos un estudio que ya cumplió 45 años. 45 ¿verdad? años. 45. Y sí, Bruno, acordate, ¿verdad? Bueno, Carlos Cataldi, muchísimas gracias, Carlitos.